Hoy vamos a comenzar una nueva serie temática y la vamos a titular a la serie en general así: La fe y el arrepentimiento salvadores. Van a ser aproximadamente unas 8 enseñanzas en donde profundizaremos en los temas de la fe y el arrepentimiento. Hoy comenzamos con el tema de la fe salvadora. Y titulamos la enseñanza de esta noche: Origen y sustento de la fe. Origen y sustento de la fe. Estaré usando la SBT y haciendo referencia a otras versiones también. Vamos a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice: Porque a ustedes les es concedido por Cristo no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Amén. Reiteramos: a ustedes les es concedido por Cristo no solo que crean. Ojo con eso, esa es la parte que vamos a resaltar. Nos es concedido que creamos en Cristo, nos es concedido. Si miramos nuestra declaración de fe histórica, que es la Confesión de Londres de 1689, y también con otras confesiones como Savoy y la de Westminster, vamos a encontrar una definición muy bella de la fe, una definición que nos va a ayudar de aquí en adelante, y hoy vamos a tratar de parafrasearla y acomodarla al lenguaje de nosotros, para un entendimiento de aquí en adelante. Vamos a estar diciendo que la fe es una gracia divina. Eso es lo primordial. La fe es una gracia divina. Ese texto lo muestra. Dice Pablo a la iglesia: a ustedes les es concedido. Algo que se nos concede como un regalo, o en otras palabras, un don. ¿Por quién? Por Cristo. O sea, el Padre, por amor de su Hijo, nos concede que creamos en su Hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fe es una gracia divina. Podríamos complementar esta definición o alargarla un poco más diciendo: es una gracia divina obrada en el corazón de los escogidos. La fe que vamos a estar estudiando es la fe salvadora. Aunque haremos referencia a la fe fingida, la fe falsa, o diría Santiago, la fe muerta, vamos a enfocarnos en la fe salvadora y confirmaremos que esta fe es obrada solamente en el corazón de los escogidos. Y es obrada en sus corazones, ¿por qué? ¿O para qué? Porque es que ni siquiera los escogidos de Dios tendrían la capacidad de creer si no fuera porque Dios ha actuado en sus corazones antes. En otras palabras, la fe es una gracia divina obrada en el corazón de los escogidos para que éstos puedan creer para salvación. Para la salvación de las almas. Dice: a ustedes les es concedido que crean en Él. La fe es un regalo de Dios para que creamos en Cristo. A propósito de nuestra confesión de fe, ese tema aparece solo hasta el capítulo 14. Y llama la atención que un tema tan importante lo ubiquen como tan lejos, casi que a la mitad del texto, pero tiene una razón de ser que esté ubicado allá, y es que ¿de qué temas hemos hablado recientemente? Llamamiento eficaz, justificación, adopción, santificación. La Confesión de Londres maneja este orden. Y tiene un sentido lógico, porque es que estas cosas son los actos de Dios en nuestra salvación. Dios es el que llama, el que justifica, el que adopta, el que santifica. ¿Cierto? Ahora, a partir del capítulo 14 o a partir de los temas que veremos de aquí en adelante, vamos a ver la respuesta del hombre a estos actos de Dios. ¿Cuál es esa respuesta? Bueno, la primera, la fe. Creer. Arrepentirse, las buenas obras, la perseverancia. Entonces, de esta manera
es que entendemos por qué aparece este tema hasta acá y vemos que tiene un sentido lógico. Básicamente, estos temas, conectando los 8 temas en uno, viene siendo una soteriología sana, es decir, una doctrina de la salvación bíblicamente entendida. Hoy que comenzamos el tema de la fe, vamos a estudiarlo en 2 puntos. Primero, un don trinitario. Y segundo punto, un don creciente. ¿Listos? Hoy vamos a enfocarnos un poco en la definición para demostrar el origen que tiene especialmente, y veremos que aunque la fe tiene un origen, también tiene un desarrollo. ¿Listos? Vamos a varios pasajes. Leamos 2 Tesalonicenses 2:13. Pablo, Silvano y Timoteo dicen: nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos de la iglesia de Tesalónica, amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Bien, ese texto ya lo hemos referido varias veces hasta este punto. Aquí vemos explícita la elección. La elección no es algo que se lleva a cabo en el tiempo, es algo que se lleva a cabo en el principio, o sea, desde la eternidad pasada. Y la santificación, que es lo que vimos recientemente, aquí se refiere a la santificación definitiva, diría el hermano Alberto, indicativa, ¿cierto? Esa sí se aplica en el tiempo. Y dése cuenta que cuando habla de la santificación del Espíritu, dice la fe en la verdad. O sea, estas 2 cosas van juntas. Esto sí ocurre en el tiempo. Fuimos escogidos en la eternidad, pero cuando fuimos llamados eficazmente, se nos regaló la fe. Esto va acorde con todo lo que hemos estado estudiando hasta el día de hoy. El obrar divino que produce la fe en el corazón del pecador tiene un fundamento, tiene un origen. ¿Cuál es? El amor de Dios Padre, el plan eterno de Dios Padre. Por eso dice escogidos desde el principio. O sea, basado en esa lección fue que se regaló la fe a aquellos que fueron escogidos. El apóstol Juan lo dice de otra manera, Juan 6:37, Juan 6:44, que todo el que el Padre me da, a mí viene, dice el Señor, ¿sí? Todo el que a mí viene, el Padre es el que lo ha traído, dice allá el Señor Jesús. O sea, vemos la intervención del Padre, ¿sí? El Padre entregó cada escogido a Dios Hijo, y en ese proceso va a estar la fe ya en el transcurso del tiempo, ¿sí? Veamos otros textos que pues ayudan a entender un poco esto que estoy diciendo. Hechos 13:48. Hechos 13:48. Y dése cuenta cómo está tan explícito. Dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Se dan cuenta? Los que creyeron, es decir, los que ejercieron una fe salvadora, no fueron todos los que escucharon, sino aquellos que estaban ordenados para vida eterna. En otras palabras, los que fueron escogidos desde el principio, diría Tesalonicenses. ¿Sí? El Padre capacita a los escogidos mediante el don de la fe para que podamos creer genuinamente en Jesús. Dense cuenta. La fe la ejerce la persona. Es un acto en donde respondemos a lo que Dios hace en nuestro corazón. Pero aún la fe, siendo un don de Dios, es obrar en nuestra vida para que podamos creer genuinamente en Cristo. Cuando hemos creído genuinamente en Cristo, se nos ha regalado la fe salvadora. Entonces, ¿qué ocurre?
obra en nosotros el milagro de la conversión. Leamos un pasaje, Hechos 15. Nueve. Dice, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Sí? Aquí vemos que cuando venía el Espíritu Santo en la vida de unas personas que estaban ahí congregadas en la casa de Cornelio, el Espíritu purificó el corazón de ellos, ¿sí? Para que pudiesen creer. ¿Se dan cuenta? Esa es la conversión. Anote este otro, Hechos 11:21. Ahí vuelve y habla básicamente en el mismo sentido. En otras palabras, hermanos, es Dios quien abre la puerta de la fe a los seres humanos. Tristemente, desde el evangelismo arminiano del siglo XIX, se empezó a enseñar que el pecador es el que abre la puerta. Pero las escrituras no enseñan eso, es Dios el que abre la puerta. Tanto el que da las oportunidades para que el evangelio se predique, como el que abre el corazón del pecador para que el pecador crea. Miren, por ejemplo, Hechos 14:27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, relataron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Dios fue el que abrió la puerta de la fe. Miren la expresión que usa. Es decir, les dio la oportunidad de que a ellos también se les fuera dada la fe. Ahora mire Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura de la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo. Siempre está el oyendo de por medio, ¿no? Y el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Se dan cuenta? Es Dios el que abre el corazón. Es Dios el que abre las puertas de las oportunidades para que el evangelio se predique. Es Dios primero siempre. Entonces, Dios abre la puerta a los seres humanos para que vengan a la fe. Él es el que da la fe, entonces, siendo así escuetos. Y esa fe que se nos regala, a la vez funciona como una llave. La fe es para nosotros la llave que nos abre la puerta de la salvación. ¿Se dan cuenta? Se nos abrió la puerta a la fe. Él nos regala la fe. Y la fe a la vez es la puerta, la llave para abrir la puerta de la salvación. Diría Pablo en 2 Corintios 4:13, en la PDT, dice, las escrituras dicen, tuve fe y por eso hablé, ya que tenemos el mismo espíritu que da fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. En ese texto, 2 Corintios 4:13, el significado es que el Espíritu Santo es el que da la fe. De hecho, une la fe al Espíritu Santo. Bien, y a propósito de esto, les mencioné a Dios Padre y a Dios Hijo, especialmente como una especie de acuerdo en la eternidad que hizo el Padre con el Hijo, que a todos los que Él iba a traerle a sus pies, les iba a regalar la fe. Pero, ¿el Espíritu Santo en dónde queda? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en esta gracia salvadora? Bueno, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que regenera la mente y el corazón del pecador. Él es el que aplica esto que se planeó en la eternidad ahora en el tiempo. Él es, como el texto que acabamos de leer, el Espíritu mismo da la fe. Él regenera la mente para que la mente luego pueda creer. Él es el que genera en el pecador la fe salvadora para que éste pueda creer para salvación. ¿Sí?
Anote estos textos. Hechos 11, 24. Y bueno, ahí vuelvo a citar el de 2 Tesalonicenses 2:13, donde veíamos la unidad que hay entre la santificación y la fe. En pocas palabras, el Espíritu Santo está tan activo en esta obra de gracia que es el darnos la fe, que las Escrituras lo muestran muy unido a ella. Es más, hay un texto en Hechos 11:24, creo que es este, que dice que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu y de fe. O sea, une ambas cosas de una manera innegable. Entonces, en definitiva, hermanos, sí, la fe es un don de Dios, un regalo del cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos al segundo punto. Un don creciente. Vemos entonces el papel de cada una de las personas de la Trinidad al momento de darnos la fe. Vimos una definición de fe que nos va a ayudar de aquí en adelante. Pero ahora queda otra pregunta. ¿De qué manera se produce eso? Listo, Dios es el que obra. La fe es una gracia divina que se obra en el corazón de los escogidos. ¡Qué lindo! ¿Cómo? ¿Cómo es eso en términos de la vida real? ¿En qué momento se da? O sea, en algún punto de nuestra vida nos levantamos y empezamos a tener fe, o quizás desde pequeños ya nacemos con esa fe y si no fuimos corrompidos por la sociedad, entonces el niño empieza a florecer en la fe. ¿De dónde surge? ¿Cómo se obra esto? El Espíritu Santo es el que obra, pero ¿cómo lo hace? Bueno, ordinariamente, generalmente, usualmente, el Espíritu Santo usa el ministerio de la palabra. La obra de gracia que produce fe se realiza a través de la predicación de la palabra, ordinariamente. Y a propósito, la confesión de nosotros en el 14.1 dice así: ordinariamente, o sea, da una salvedad, o sea, da a entender que la regla general es que la gente se salva cuando escucha la predicación del Evangelio. Pero cuando uno dice ordinariamente, generalmente, está dando pie para que haya otra alternativa excepcional. Y sí, hace poco vimos, cuando estudiamos el 10.2, el tema de los niños que mueren, ¿se acuerdan? Los niños escogidos. Vimos que ellos no escucharon la predicación del Evangelio y aún así se les aplicó la fe salvadora, ¿sí? Y probablemente los que redactaron la confesión estaban pensando en otro caso. Imagínense una persona que de repente a sus manos llega una copia de las Escrituras y con curiosidad empieza a leerla. Nadie le ha predicado, él no ha escuchado el Evangelio, pero él empieza a leerla y la palabra transforma su vida. ¿Ven? Entonces, por eso es que decimos que ordinariamente, generalmente, se usa la predicación para salvar a las almas. Las únicas excepciones serían así. No estamos hablando de otro tipo de experiencias místicas. Estamos diciendo es que en el caso de los niños que mueren, los niños que salen, que surgen con limitaciones neurológicas, o también las personas a las que nunca se les ha predicado, pero llegan al conocimiento de la palabra porque la leen ellos personalmente, bueno, eso pueden ser casos excepcionales. Pero igual esas excepciones no transgreden la regla, ¿no? Leámoslo, Romanos 10:13. Además, al Espíritu Santo le ha placido textualmente decirnos que este fue el medio que Él escogió. Así como la fe es el medio para que las almas sean salvas, el Espíritu Santo escogió un medio para que las almas conozcan la fe. ¿Cuál? ¿Cuál es ese medio? La predicación. Él quiso escoger eso. Romanos 10:13 dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Que todo el mundo invoque al Señor. Pero luego, ¿qué sigue?
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Claro, la manera de que la gente sea salva es que invoquen al Señor con fe. Pero ¿cómo van a invocar su nombre si no creen en Él? Luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ay, ahí entra otra vez el oír la palabra. Claro, ¿cómo van a creer en alguien a quien no conocen? No saben nada de Él, nunca les han hablado de la palabra. ¿Qué más dice? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Mire esta cadena como un paso a paso, como una cronología. Luego dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Enviados. Miren el orden que él da. La iglesia envía misioneros, evangelistas, pastores, evangelistas que predicamos en los parques, miembros de la iglesia que comparten el evangelio a los compañeros. Bueno, somos enviados, ¿sí? Somos enviados, la gente oye. La gente oye, la gente puede creer. La gente cree, puede invocar al Señor. ¿Se dan cuenta? Ese es el orden. Entonces, esta es la regla. Esta es la regla. El Espíritu Santo escogió la predicación del Evangelio, que la gente escuche el mensaje, que lo oiga. Excepcionalmente tenemos los casos que mencioné, pero es una excepción a la regla inusual. Bueno, cuando el pecador oye la predicación del Evangelio, el Espíritu obra en él una fe que le permite creer e invocar el nombre del Señor para salvación. Dicho de otro modo, el Espíritu genera la fe a través de la palabra. Abre el corazón a través de oír, como le pasó a Lidia. ¿Cuándo le abrió Dios el corazón a ella? ¿En plena prédica o no? Dice que estaba oyendo y Dios le abrió el corazón, ¿sí? Esa es la forma como el Espíritu Santo regala la fe salvadora, ¿sí? Y una vez ha sido sembrado el don de la fe salvadora en el corazón del alma, de la persona, del escogido, esta fe crece, puede crecer. Sigue un proceso de crecimiento, desarrollo, fortalecimiento. Y para eso Dios nos ha otorgado medios. ¿Qué cosas usa Dios para hacer crecer la fe? Y aquí interesante esto y es, Él usa la palabra para obrar en nosotros la fe. ¿Y qué usa en nosotros para que la fe crezca? La misma palabra. Y esta palabra se va a ver expuesta, vivida en distintos campos de nuestra vida. Por ejemplo, las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, los medios de gracia, la constancia en la oración, la práctica de la lectura devocional de la Biblia. Así es como la fe crece. Entonces dense cuenta. La palabra es el medio por el cual el Espíritu genera la fe y también el medio por el cual la nutre. Hechos 20:32. Dice, ahora hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificarlos y darles herencia. Bien, ¿se dan cuenta? A la palabra es la que nos hace crecer. Anoten este otro, 1 de Pedro 2:2. Y saben, desde muy temprano los apóstoles se dieron cuenta de que la fe crece, la fe puede crecer. ¿Se acuerdan? En Lucas 17:5, una vez ellos se acercaron al Señor y dejaron atrás el orgullo, la autosuficiencia, y le dijeron al Señor con sinceridad, aumentanos la fe. La fe puede crecer, debe crecer, va a crecer. Para terminar, les digo dos conclusiones.
Primera, la fe que nos ha sido dada se origina y se sustenta sobre la palabra de Dios. Dice otro texto, allá en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra fue la que originó la fe o fue el momento que el Espíritu Santo escogió para obrar en nosotros la fe salvadora. Pero esa fe salvadora va a crecer y para eso el Espíritu Santo ¿qué va a usar? La palabra de Dios. Esta realidad, hermanos, debe llevarnos a valorar todavía más a las Escrituras. ¿Usted quiere crecer en madurez espiritual? ¿Quiere crecer en fe? No sirve de nada 30 días de ayuno, irse a un retiro allá a Jerusalén o hacer una obra mejor dicho, sacrificial, porque esos no son los medios que el Espíritu Santo dio para eso. El ayuno es un medio de gracia, sí, pero lo que quiero resaltar es que las Escrituras son el medio por excelencia. Es en ella en donde está toda la grosura, las vitaminas, todo lo que produce el crecimiento en nuestra vida. Entonces, esto nos debe llevar a valorar más la Biblia. Pero no solamente la Biblia. Esta realidad debe llevarnos también a valorar más el papel de la iglesia local. De nuestra iglesia local. Porque en ella es el centro por excelencia en donde se expone la palabra. Entonces, así como la Biblia otorga a nuestras vidas la nutrición necesaria para crecer en la fe, la iglesia local juega un papel imprescindible en nuestro crecimiento espiritual porque en ella recibimos una porción preparada de esa palabra que con una interpretación privada no puedo llegar, con una interpretación aislada o solitaria. La iglesia local aporta en nuestras vidas el sustento perfecto para nuestras almas cuando expone las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Entonces esto nos debe llevar a valorar más la Biblia y la iglesia local. Es así, hermanos, como es tan cuestionable, irrisorio, esa declaración del que dice que no necesita una iglesia para vivir su fe. Esa es la declaración de una fe falsa, francamente. Segunda conclusión. Y a propósito de nuestra definición, ¿cómo fue que definimos la fe? Dijimos que la fe es una gracia divina que es obrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, entender esto nos lleva a saber que la fe salvadora está conectada con la conversión del pecador. Y un pecador convertido, ¿qué hace? Va a abandonar la confianza en sí mismo y la va a colocar enteramente en Cristo. El pecador convertido ya no confía en él. Al contrario, ahora se entrega completamente a Cristo y tiene un compromiso voluntario con Cristo. Bueno, y este compromiso voluntario no es solamente una disposición, un entusiasmo por hacer la voluntad de Cristo, sino que también está unida con las convicciones correctas. Debemos creer las cosas que la palabra dice que hemos de creer. Debemos ver al Señor Jesús como nuestra ancla y nuestra roca, como la palabra dice que Cristo es. Y a la vez debemos abandonar nuestra confianza en nosotros mismos para confiar solamente en Cristo. Todas estas cosas es una fe práctica.